Sesión de nuestro tutorial para AutoCAD 2011. En esta sesión aprenderemos a delimitar el espacio de trabajo. Como comentaba en la sesión anterior, el espacio de trabajo suele ser muy grande. Es muy difícil que en un proyecto, por muy grande que este sea, se abarque o se utilice todo el espacio de trabajo. Lo primero que vamos a hacer es delimitarlo. ¿Cómo puedo delimitarlo? Pues si se fijan ustedes, aquí tengo una serie de comandos. Me voy a buscar el que yo necesito. En este caso yo necesito el comando formato. Me voy a buscar en este caso algo que se llama límites de dibujo. Selecciono límites de dibujo y automáticamente me va a decir aquí, me pide que precise la esquina inferior izquierda. Es muy importante notar que trae por default ya valores establecidos. En este caso, entre paréntesis trae la coordenada 0, 0. En este caso vamos a respetar esa coordenada, vamos a dar solamente un enter. Me pedirá posteriormente la esquina superior. Como los trabajos se piden en una hoja de máquina cuyas dimensiones son aproximadamente 26 por 20 centímetros, en este caso hay que recordar o mencionar que el AutoCAD trabaja en milímetros. Entonces es importante que nosotros empecemos o tengamos en cuenta trabajar siempre en milímetros. En este caso yo voy a teclear 260, que sería la coordenada en X, doy una coma y voy a dar 200, doy un enter. Ahí parece a simple vista que no ha hecho nada, pero basta con hacer esto para definir los límites del espacio de trabajo, es decir, ya tengo un espacio de trabajo más pequeño sobre el cual voy a trabajar. Algo que no habíamos comentado en la sesión anterior es el comando rectángulo. El comando rectángulo me puede servir para dar un margen en cualquier trabajo que nosotros vayamos a hacer. Si se fijan ustedes, al ponerme sobre el comando, pues me da una descripción acerca de lo que hace. ¿Qué es lo que hace el comando rectángulo? Me va a pedir dos puntos de las esquinas opuestas. En este caso yo puedo dar las coordenadas que di en los límites de dibujo. En este caso activo el comando rectángulo, me pide la primer coordenada o el primer punto. En este caso yo le voy a dar 0,0, doy un enter. Después me va a pedir la siguiente esquina. En este caso yo le voy a dar 260,200, doy un enter. Si se fijan, basta con ir buscando con el scroll donde queda ya delimitado mi rectángulo. Es decir que a partir de esta práctica ya todo lo que hagamos lo vamos a hacer dentro de un rectángulo. Muy bien, vamos a empezar por dibujar una línea o una serie de líneas. Lo que vamos a hacer o la característica que va a tener es que nosotros vamos a hacer una figura de manera como nosotros queramos, con la única condición de que esté cerrada, es decir, donde yo inicié debo de terminar. ¿Qué voy a hacer con ella? Pues voy a hacer una serie de comandos que me van a servir para modificar. En este caso, como ya tengo mi poligonal, una serie de lados que están conectados unos con otros y que están cerrados. Lo primero que voy a hacer es recordar un poquito los comandos que vimos en la sesión anterior e ir juntando con otros que vamos a comentar a continuación. En este caso vamos a recordar cómo funcionaba el comando desplazar. Selecciono mi comando, siempre me pide que seleccione. Voy a seleccionar en este caso con ventana cruzada de derecha a izquierda. Después de la selección doy un enter. Me pide un punto base. Recuérdenlo siempre dar acerca de puntos conocidos, en este caso los vértices. Voy a seleccionar este vértice y voy a desplazarlo hacia acá. Muy bien, vamos a practicar un poquito el comando copiar. El comando copiar funciona de la manera muy similar.
¿Qué es lo que tengo que hacer? Ir seleccionando cada uno de los objetos que quiero copiar, dando un enter e ir seleccionando un punto que me va a servir como referencia o como pivote para poder ir copiando. Siempre termino con un enter. Muy bien, eso ya lo habíamos visto en la sesión anterior. Entonces lo que vamos a hacer ahora es unirlo o ir comentando qué más se puede hacer con una figura que yo tengo. En este caso voy a utilizar nada más una figura, que quiere decir que las demás las voy a borrar porque ya no me sirven. Borro. Vamos a practicar el comando escala. El comando escala me sirve para, como su nombre lo dice, ir dando una ampliación o una disminución de un objeto. En este caso voy a seleccionar, selecciono todo el objeto. Recuerden siempre dar un enter. Me pide un punto base. El punto base yo se lo puedo dar donde yo quiera. Si se fijan, basta con mover un poco el mouse para que el programa interprete que yo estoy dando una escala mayor. ¿Qué es lo que pasa si lo hago así directamente? Pues no voy a tener un control acerca del tamaño final que va a tener mi objeto. En este caso es recomendable multiplicarlo o tomar en cuenta un factor de escala. En este caso, si yo tengo un factor de escala mayor que la unidad, pues lógicamente que se va a hacer más grande. Vamos a ponerle un factor de escala de 1.5. Si yo hago un factor de escala de 1.5 y doy un enter, ¿qué es lo que pasa? Pues aumenta en un 50%. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo activo otra vez el comando escala? Selecciono mi objeto, doy un enter y doy un punto base aquí y me pide un factor de escala. Ahora voy a hacer lo contrario, voy a dar un factor de escala menor que la unidad. Vamos a dar 0.5. ¿Qué es lo que pasa si yo doy 0.5? Pues lógicamente que el objeto que yo tenía se va a reducir a la mitad de su tamaño original. Muy bien, ya habíamos comentado un poquito el comando borrar, no tiene mucho caso que lo haga. Vamos a brincarnos al comando girar. El comando girar, como su nombre lo indica, pues hace un giro de cada uno de los elementos que yo quiero modificar. En este caso voy a seleccionar todo el objeto, toda la poligonal que yo había utilizado, que yo había dibujado. Voy a dar un enter. Siempre me pide un punto base. En este caso yo voy a dar este. Fíjense o noten que basta con ir girando el objeto y yo voy a poder darle una orientación diferente. Algo que debo de notar, si se fijan ustedes, aquí en este caso está en su posición original y aquí me aparece una información, me dice polar, me da un ángulo, me da una longitud y me da un ángulo de 90. ¿Qué es lo que hace el programa? Trabaja por coordenadas. Si se fijan, siempre está teniendo un eje coordenado, el cual gira en sentido antihorario. En este caso, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo le diera un 90? Pues lógicamente que el objeto gira 90 grados en el sentido antihorario. Para que lo noten un poco más, voy a repetirlo. Voy a seleccionar y voy a darle un menos 90. ¿Para qué? Para que quede en su posición original. ¿Qué quiere decir entonces? Yo puedo girar un objeto. Voy a girarlo. Ahora lo voy a girar 180 grados. 180 grados. ¿Qué es lo que pasa? Gira a partir del eje de las X positiva y en sentido antihorario. Gira 180 grados. Muy bien. Voy a brincarme al siguiente comando que se llama desfase. El comando desfase funciona de la siguiente manera. Nos crea una copia de un objeto o de ciertos objetos a una distancia específica del objeto original. En este caso, yo voy a crear un desfase de este objeto. Me dice primero, al darle el desfase, me dice precise distancia de desfase. Yo arbitrariamente le voy a dar 5. Vamos a ver qué es lo que pasa dando 5 como unidad. Voy a seleccionar cada uno de estos. Si se fijan, voy seleccionando cada uno de los objetos y me pide que vaya diciéndole
o que le vaya indicando hacia dónde debe de sacar la copia del objeto original. En este caso basta con seleccionar el objeto original y decirle que quiero la copia hacia adentro o hacia afuera. Me seguirá pidiendo lo mismo hasta que yo le diga que ya terminé. Si se fijan ahí, por default trae salir, dando un enter pues me saca de ese comando. Muy bien, voy a borrar este objeto que ya no me sirve, voy a dibujar otro de manera pues informal, por llamarlo de alguna manera. Basta solamente con que la poligonal sea cerrada. Muy bien, vamos a practicar entonces el comando que se llama simetría. Los demás estoy dejando algunos de lado porque esos necesitan algunos comentarios adicionales. En este caso, pues bueno, vamos a brincarnos al comando simetría. ¿Qué es lo que hace el comando simetría? Pues hace una copia de un objeto original, pero siempre teniendo en cuenta un eje sobre el cual hacer la copia. En este caso, active el comando, me está pidiendo que seleccione los objetos. En este caso ya seleccioné todos los objetos que necesito. Voy a dar un enter y me dice precise primer punto de línea de simetría. Vamos a suponer que yo quiero crear una copia de este objeto acá en este lado. Pues bueno, voy a darle este punto aquí y el siguiente punto lo voy a dar acá. A continuación me pregunta que si quiero borrar objetos de origen. Por default trae que no, que quiere decir que si yo doy un enter me va a conservar los dos. En este caso voy a hacerlo así, doy un enter y automáticamente tendré una copia en simetría de un objeto que yo acabo de dibujar. Para que quede un poquito más comprendido voy a repetirlo. Voy a utilizar el comando simetría y voy a seleccionar en este caso todos los objetos que yo tenía originalmente. Voy a dar un enter y voy a pedirle o solicitarle que el eje sobre el cual girar sea este. Me pregunta que si quiero conservar el objeto de origen, voy a dar un enter y ahí está, ya me está dibujando o ya me está haciendo una simetría de un objeto. Muy bien, eso sería en cuanto a los objetos de modificar, los comandos de modificar que más se utilizan. Voy a borrar, voy a brincarme, por decirlo así, a un comando que se llama recortar. Para este comando recortar yo necesito tener en cuenta o necesito considerar algo. Voy a previamente dibujar una línea. Ahí está. Vuelvo a dibujar otras líneas que pasen sobre o que corten la línea que acabo de dibujar. En este caso yo dibujé estas líneas en zigzag para poder ejemplificar o explicar cómo funciona el comando recortar. Muy bien, el comando recortar funciona de la siguiente manera. Me pide que seleccione los objetos que van a estar involucrados en el recorte. En este caso vamos a suponer que yo necesito las líneas que están arriba de esta línea, pero estas de abajo no las necesito. En este caso yo voy a seleccionar la línea que me va a servir como frontera o como referencia. La selecciono, doy un enter y después me dice que seleccione cada uno de los objetos que quiero ir recortando. En este caso basta con ir seleccionando de uno por uno dichos objetos, doy un enter y me va a respetar nada más los objetos que están chocando con la línea de frontera, pero hasta ahí nada más. Voy a regresarme, puedo hacerlo con deshacer o puedo hacerlo con control Z para repetir otra vez el comando. Ahí está. Voy a repetirlo otra vez. Ahora noten que la selección que voy a hacer de los objetos va a ser de manera diferente. En este caso el comando es recortar. Voy a seleccionar todos los elementos que van a estar involucrados en la selección de una sola selección. Doy un enter y automáticamente puedo ir seleccionando los objetos que voy a recortar. Muy bien, esas son dos maneras de hacer lo mismo. Ustedes decidirán cuál de las dos utilizar. Muy bien, me voy a regresar. Voy a regresarme un poco y voy a mover o voy a cambiar un poquito para poder
ejemplificar o poder hablar del siguiente comando que se llama alargar. El comando alargar viene siendo el complemento del comando recortar. ¿Cómo funciona? Pues bueno, voy a dibujar una serie de líneas. En este caso voy a dibujar una línea aquí y voy a dibujar una serie de líneas que vaya aquí pero que no se toquen, es decir, que nada más estén ahí orientadas hacia las líneas pero que no se toquen. Muy bien, ¿cómo funciona el comando alargar? Pues lo selecciono, doy a alargar, me pregunta que designe objetos hasta dónde quiero que lleguen las líneas. En este caso voy a seleccionar aquí, doy un enter y basta con ir seleccionando cada una de las líneas para que se alarguen y lleguen automáticamente hasta la línea que yo tengo como frontera. Voy a regresarme. Al igual que el comando recortar, la selección se puede hacer de dos maneras. En este caso voy a repetirlo, comando alargar, voy a seleccionar todos los que van a estar, los objetos que van a estar involucrados en la operación. En este caso son las tres líneas, doy un enter y basta con ir seleccionando para poder hacer mi comando. Si se fijan, son dos maneras de hacer exactamente lo mismo. Ustedes deciden cuál de las dos hacer. Muy bien, recapitulando un poco, en este tutorial aprendimos cada una de las maneras en que se puede modificar una línea. Les agradezco mucho su atención. Nos estaremos viendo en el siguiente video.